pusieron, por ejemplo, es que el cantar del niño sí, que es una cosa que todavía hoy para mí es indigerible. Entonces... Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Venga Hablemos y de los libros de la vida, en esta idea loca de hablar de libros, de emociones, de más allá de las historias, porque la literatura es más allá de las historias. La historia es una anécdota interesante que nos atrapa, pero la literatura dice más. Estamos escuchando al gran Rubén Blades, que junto con Héctor Lavoe y Willy Colón son para mí los que mejor retratan el barrio, la cuadra, la esquina, la calle, ese olor característico y ese aroma espectacular que es el barrio de los que nosotros siempre hemos estado, los que vivimos en el barrio, los que sabemos quién es el vecino, la vecina. Es una de las cosas que yo lamento a veces, no seguir viviendo en el barrio, no, por situaciones que ya la gente conoce, en fin. Pero amo todo lo que huele a barrio. Gracias, ya saben que estamos en YouTube, en la lista de reproducciones del canal de Suso, que me lo prestó. Estamos ahí en una lista de reproducción que dice Venga Hablemos. Estamos también en Spotify. Y esto es los libros de la vida para todos ustedes. Este es un capítulo más. Gracias por escribirnos. Ya casi llegamos a los 10.000 que están pendientes de los libros. Quiero hablarles hoy. El invitado es un man que escribió un libro que cuando yo lo terminé de leer, y dije yo, ¿por qué no me había leído este libro? Es una vaina que te hace llorar. Lloré varias veces. En otras me aguanté y se me chocolateaban los ojos igual. En otras me reí. En otras identifiqué mi barrio. El libro se llama La Cuadra. La Cuadra habla de una etapa específica de Medellín de los 90, de un proceso, finales de los 80, 90, un proceso duro que ha tenido nuestra ciudad, vista desde un sobreviviente, como dirían algunos, sobreviviente de esas situaciones. Cuando hablo de sobreviviente no es que haya tenido que estar metido en eso, sino que todos finalmente somos sobrevivientes, y este hombre relata de una manera para mí entrañable, orgánica, directa, y un corazón hay ahí en ese libro que me encantó. Se lo recomiendo a todos. Es La Cuadra. Por eso aquí tenemos a Gilbert Mesa. Vamos a buscarlo acá. Antioqueño, salsero del barrio Aranjuez. El libro de La Cuadra es un libro que, como digo yo, se lee en una sentada. Es un libro pequeño, no más de 180, 190 páginas. Penguin Random House lo tiene. Es una de las editoriales más importantes. Y es un libro que creo yo que, uno, si usted vive en Medellín y es de Medellín, tiene que leerlo. Dos, ¿por qué pongo primero los de Medellín? Porque pues, se trata de algo en Medellín. Dos, los que viven en Colombia tienen que leer para que entiendan un poco el asunto del barrio. Es como la segunda. Y el tercero, si usted quiere conocer una parte del testimonial, un asunto de lo que vivimos nosotros en Medellín, de eso que tanto hablan y ustedes ven en Netflix por ahí que lo desvirtúan a veces, aquí pueden leerlo en La Cuadra. Si usted no es de Colombia, también lea La Cuadra, para que nos entienda y nos conozca. Véalo ahí está este man, ahora sí, parcero, se armó la vuelta aquí. que no, me... ¿Qué más, papá? Bien, hermano, muy bacano que me invitaras aquí, hombre. Estar con mucho gusto de conocerte y de saludarte. No, a vos, muchas gracias. Muchas gracias primero por escribir el libro, segundo por aceptar la invitación para que hablemos, para que conversemos aquí relajados. Para la gente que nos está escuchando de pronto en Spotify, estamos con Gilbert Mesa. Y también te dicen Gilbert. Gilmer, la mayoría de la gente me dice Gilmer, yo no sé por qué, porque... Pero si es con la G, es Gilmer, yo no sé. No, pues yo no veo que la gente le diga a nadie Gilberto. Exacto, eso digo yo, Gilbert. Estamos de acuerdo. Y siempre que me preguntan que cómo es, les digo que pues la verdad tampoco sé, pero mi mamá me dice Gilmer. Y ella entonces así es. Entonces así es. Sí, yo te entiendo. Bueno. Parce, no, bienvenido. Sos de Aranjuez, ¿sí o qué? ¿Estás en la casa? Sí, estoy en mi casa en Aranjuez y siempre, claro. ¿Qué parte de Aranjuez?
Yo ya ahora estoy viviendo como cerquita a la Arboleda, no sé si conoces, Sí, 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 sí. sí, o que hay cerquita a la Arboleda, pero toda la vida viví más abajo, lo que pasa es que ya llevo 8 años viviendo solo, entonces ya ahora estoy más arribita. ¿Sos profesor también? Soy profesor de bolivariana, sí, compadre. ¿Y qué enseñas en bolivariana? Enseño política y geopolítica. Y ahora estoy dando un curso en una maestría estoy dando un curso en una maestría sobre diálogos con la tradición literaria. Pero toda la vida he trabajado sobre todo política y geopolítica. Parce, ¿cuándo empezaron tus coqueteos con la literatura? Dani, ve, dos cosas que son importantes. Yo creo que yo fui un man que llegué muy tarde a los libros porque realmente yo en el colegio leí muy poco y casi que lo que leí no me gustó nada. Igual, igual. Sí. Entonces, nada, digamos que a la literatura como tal llegué muy tarde, por ahí a los 18, 19 años, y ya porque entré a estudiar filosofía, que también fue pues por otras vainas distintas de la vida. Pero ya después cuando empecé a consumir literatura y me empezó a gustar y empecé a, digamos, a conocer las cosas, a entender ciertos autores, a ver que había literatura maravillosa y tal, ahí yo entendí otra vaina, y es que yo, si bien no tenía contacto mucho con los libros, sí había tenido contacto con muchas historias y que me gustaba que me contaran historias y me gustaba contar historias. Entonces, ahí como que volví a repasar todo ese bagaje que traía las canciones, de la música popular, sobre todo de la salsa, y de las canciones que me contaba mi mamá y de los cuentos del barrio, de la esquina, de los amigos. Entonces creo que como son dos cosas. Una, la literatura como tal sí me llegó un poquito tarde, pero las historias, narrar, contar, escuchar historias, sí las tenía desde chiquito, desde niño casi, que es muy común en un barrio popular. Aquí uno se cría a punta de historias también. Claro, vos y yo tenemos en eso, y por eso te dije que igual, porque yo tampoco leí nada en el colegio, primero por lo mismo, porque no me gustaban, porque además era uno era un gamín, ¿verdad? Es que primero yo creo que uno en el colegio no está para que le pongan a leer casi nada. Y por un lado, porque uno está pensando en otras vainas. Y por otro lado, creo que también hizo falta pues como que inspiraran claro distintas, hermano. A mí yo me acuerdo que me pusieron, por ejemplo, es que el Cantar del Mío Cid, que es una cosa que todavía hoy para mí es indigerible. Entonces, imagínate uno en octavo leyendo el Cantar del Mío Cid con un español del siglo XI, no, Mari, ahí no había cuándo. Entonces, así es. Entonces, a mí también me pasó eso mismo. No había como que me encarretara a fondo. Y ese asunto de que hay que tenerlo leído para mañana y el informe y todas esas vainas que no son la literatura, que no son el camino literario. Entonces, eso también nos alejó. Que personajes principales y toda esa vaina, eso no. Yo también empecé a leer cuando empecé a estudiar comunicación social a los 18 años. También me leí mi primer libro en serio. Antes había leído para hacer la tarea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Estos son pasos. Esto también es una crítica al proceso educativo de los profesores y maestros. No, y hemos insistido acá, acribillan y matan el asunto, porque a nosotros sí nos gusta que nos cuenten historias, nos gustan las historias. También escuchar historias desde mis abuelos, mis papás. Además, en los barrios, parce, usted le dicen, hey, ¿qué pasó? Yo no sé qué, y todo el mundo para bola. Sí, hombre, entonces eso, y yo creo que también hace falta como hacer un rastreo de qué cosas le interesan a uno. Yo me acuerdo que el primer libro que yo leí ya por placer, incluso sin estar en la universidad ni nada, fue No nacimos pa' semilla, y fue porque cuando empecé a leer lo que es escena del principio, No nacimos pa' semilla, es brutal y me sigue pareciendo brutal hasta ahora, que son unos manes con un gato colgado que se va desangrando en una ponchera. Men, yo leí eso y ahí dije, pues cómo no seguir esta historia, cómo no saber cómo termina esta vaina. Y después de eso entonces habla de Bellavista y habla de gente como más cercana a la realidad que uno estaba viviendo. Entonces ese libro para mí también fue fundamental, digamos, en ya sí entender que los libros traían historias que me hablaban a mí, no que me hablaban de un caballero del siglo XI en la guerra entre moros y cristianos. Eso es claro. Ese libro, para la gente que de pronto quiere saber, es de Alonso Salazar,
Alonso Salazar es un periodista, investigador, exalcalde de Medellín, y lo digo con orgullo, así de, para mí uno de los mejores alcaldes y no el mejor alcalde que ha tenido Medellín. Tiene tiene uno último que se llama No hubo fiesta, No que es hubo acerca fiesta, del conflicto tremendo. colombiano, que es tremendísimo, ese libro se lo debe de todo el mundo, la parábola de Pablo, y pues es un gran investigador, pero no nacimos para semilla, es clave y fundamental en la estructura social de Medellín, es clave y Sí, entender, es leer, usted no puede entender Medellín sin leer No nacimos para semilla, una cosa como así. sí, sí, yo creo que de hecho es uno de los libros fundacionales también de esta ciudad, al menos de la nueva realidad que se vivió a partir de los 80 en esta ciudad. Es un libro fundacional. Usted ahí encuentra, no sé, todo lo que, el porqué de muchas cosas que estamos viviendo incluso hasta hoy en día. Creo que es un Así libro que en es. serio todo el mundo debería leer. Sí. Y Alonso no solo es un gran escritor y un gran investigador, como vos decías, sino que me parece también una figura que ha sido un poco maltratada en la consideración que hay que tener. Yo creo que el tipo fue en realidad un intelectual, entendiendo intelectual como aquel que piensa su realidad para tratar de transformarla. Y creo que cuando se dedicó a la política, eso fue lo que hizo. Hacer desde adentro algún tipo de cambio. Tuvo aciertos y desaciertos como todo el mundo, porque gobernar es una cosa complicada, pero el man sí es un intelectual en el rigor que considero yo que es Así es. que tiene que tener la acepción del término, porque casi que se ha vuelto en los intelectuales enclaustrados en las academias y como en una suerte también de banalización del término, porque es realmente el que más sabe, pero ¿para qué sabe, cierto? En cambio, este man sí se dedicó a estudiar su realidad para después tratar de cambiarla desde adentro. Eso me parece muy valioso de él. Sí, así es, yo también pienso lo mismo. Hay una parte de la intelectualidad colombiana que se dedica es a ver los toros desde la barrera y así muy fácil también. Pues se dedica es a juzgar, a poner y a asumir la Y, pose, no a asumir la intelectualidad como debe ser, que es un asunto de sí, consecuencia. Alonso es un tipo consecuente. Esa es la sí. palabra. Sí, hombre, y además también creo que en gran medida aquí nos ha hecho mucho daño el alejamiento de la academia de la realidad. En los 80 cuando estábamos viviendo un tremendo tropel en la calle con lo que estaba pasando en todos los barrios y tal, la intelectualidad estaba pensando en si derechas o izquierdas y en qué era lo que estaba pasando en el monte. Y hoy que la gente del monte se vino, están pensando realmente qué es lo que está ocurriendo en los barrios. Entonces creo que hay una descontextualización ahí muy Sí, loca. parce, eso es claro. Entonces ahí les tenemos, No nacimos para semilla, diríamos que es tu primer libro de los cinco que vamos a hablar hoy. O sea, ese es tu primero. Ah, bueno, ¿O sí, qué? ¿O eso. no? ¿Cuál es el primero? Pues sí, yo O- creería que, de hecho, el primer libro que a mí me impresionó realmente sí fue No nacimos para semilla. Ahí yo encontré que había historias que me hablaban a mí, que hablaban en un lenguaje que yo entendía, que hablaban de cosas que yo estaba viendo y viviendo. Y siempre he estado ahí como entre mis libros incunables, pues ahí como entre los más importantes. vale. Sí, incluso, como Y, te digo, incluso antes de haber empezado a estudiar literatura y toda la vaina. ok, vos estudiaste filosofía. Yo estudié filosofía y letras, sí, ¿Dónde? en Bolivariana. Ah, en Bolivariana, ya tienen mucha de filosofía y letras. En la Antioquia también hay filosofía y letras. ¿Y dónde más? No, creo que en EAFIT hay filosofía y Sí, letras. Y la gente dice que para qué, y seguimos teniendo filosofía y letras por todas partes, hermano. Esa es la lo que materia pasa que es uno tiene que explicar a los sí. papás. Lo que pasa es que ahí está como la piedra angular de todo el conocimiento realmente. Y yo creo que todos de alguna manera deberíamos estudiar filosofía y letras porque ese esquema de pensamiento es el que de alguna manera nos enfoca un poquito más en los pensamientos a todas las personas. Así es, parcero. Llevamos mucho aprendizaje en este momentico. Pana, llevamos un libro, ya vamos a hablar llevamos dos libros. La Cuadra, que es el recomendado, que lo escribe Bueno, este muchas man. gracias. Claro, no, yo lo puse, este man lo reseñé también. Ya todo el que veo, Sí, es sí, más, no lo tengo acá, te voy a contar, no lo tengo acá porque se lo llevé a mi papá. Mi papá es un tipo muy difícil de público para leer, porque él necesita que le cuenten muchas cosas y entonces cuando empiezan a
No, entonces que avance. Entonces, se lo llevé y dije, usted tiene que leer este libro. Y arrancó y dice, no, esto me gusta, esto sí, esto sí, esto hay que leerlo, esto hay que leerlo. Yo le cuento una más de esas, yo tampoco lo tengo. A lo bien, siempre que me ha llegado una copia, alguien llega y se lo regalo y tal, y en este momento en serio no tengo. Hace poco me invitaron a que hiciera una lectura y tales de una página del libro, y tuve que bajar hasta donde mi mamá que me prestara la copia de ella para poderlo leer. No, eso pasa, la gente cree que no pasa y eso pasa. Parce, vamos caminando. Otro libro de los libros de tu vida, el siguiente. El siguiente ya fue en la universidad, incluso es un libro que me influyó mucho, te digo, porque yo no creí que eso se pudiera hacer. Y digamos que ya tenía cierto bagaje de haber leído muchas cosas cuando me llegó ese libro que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Cuando yo leí Pedro Páramo, yo iba tan y la historia de Juan Preciado llegando a Comala y buscando a su papá que era Juan Rulfo y las charlas con Eduviges y bueno, toda la vaina. Cuando va por ahí en la mitad del libro, y aquí les voy a hacer un spoiler jodidísimo, pero bueno, y yo me doy cuenta que él está muerto y que lo que hay ahí es un diálogo entre muertos. A mí eso me explotó la cabeza en mi pedal. No, pero además, lo más teso es que vos te diste cuenta ahí, ¿no? Yo fui peor, yo me lo leí todo y dije, ¿y aquí cómo era la cosa? ¿Quién hablaba con quién? O sea, fue muy inteligente que lo cogiste en la mitad. Hay gente que todavía no lo ha cogido. Hay una historia muy charra con Rulfo por esa estructura que él utiliza, y es que un man dijo una vez, creo que fue Carlos Monsiváis o alguien, que Rulfo llevaba el libro para la editorial y se le cayó y lo recogió en desorden. Así que... Sí, estamos hablando de Juan Rulfo, escritor mexicano que escribió Pedro Páramo, y el libro, para mi gusto, para este servidor, el mejor libro de cuentos, que se llama El Llano en Llamas. Él hizo esos dos libritos y pasó a la historia. Y una vez le preguntaron por qué no siguió escribiendo y dijo, es que me murió el indio que llevo dentro. No, él sacaba un montón de cuentos. Dijo que es que el abuelo que tenía, que al que le contaba las historias había muerto, que el indio se lo murió. Pero hay una también muy bonita, porque él se dedicó los últimos 40 años de su vida a hacer o a dirigir como una suerte de editorial de estudios indigenistas en México. Entonces el man decía, una vez le preguntan que por qué no escribió más, y dijo que no, que es que él estaba muy ocupado trabajando y que uno no podía ir donde el médico a decirle, venga, necesito que me dé incapacidad para dedicarme a escribir porque estoy muy triste. Entonces dijo que no. Aunque realmente yo sí creo que Rulfo no necesitaba más. Rulfo ya con lo que escribió va a ser un inmortal toda la vida. Sí, eso es como que se dedique a dar conferencias. Es como cuando este man hizo El Padrino, y que dar conferencias, hermano, ya no haga más nada, explique cómo hizo la película y ya. Cuando hacen esas cosas tan geniales, hay que leer a Rulfo. Sí, incluso también por ahí hay un texto de Augusto Monterroso que habla como de Rulfo, y que dice, él lo pone pues como en una fábula, como con un lobo, creo, ya no me acuerdo bien, pero que dice que el lobo que escribió 2 libros, y le preguntan al lobo que por qué, dicen, porque vaya en el tercero la cago, ¿cierto? Porque hay alguno malo y me tiro en toda la obra. Entonces, yo creo que Rulfo ya con los dos, hay veces que uno hace unas cosas tan tesas que es mejor no hacer más nada. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces leíste esa vaina, descubriste que era un diálogo entre muertos, pero no es spoiler porque ya todo el mundo sabe que es un diálogo entre muertos. Ahí lo que llama la atención es la poética de este tipo y la forma como narra y cambia los tiempos. No, y esa economía, weón, esa economía en las frases, que a mí me parecen los epigramas perfectos, pues que son... Hermano, eso es una cosa brutal. Por ejemplo, en un tiro cuando le dicen, ¿y de qué se murió tu mamá? Y dice, no sé, creo que de tristeza, suspiraba mucho. Ya con esa línea, uno dice, bueno, o sea,
Yo para decir eso me tardo como 4 páginas. Y este man con esa línea, ¿no? Me mató. Sí, A lo bien. sí, sí. Que murió de tristeza. Yo creo que de tristeza suspiraba mucho, ya. O sea, Cuando después a Juan Preciado le dicen que se murió y dice que me mataron los murmullos. Man, ese no, Rulfo ya es otro nivel, muy grande. un maestro, eso es otra cosa. A usted pasó con él, lo que le, pues como sorprendido con eso, lo que le pasó a García Márquez cuando leyó la Metamorfosis, que dijo, es que se puede contar cualquier cosa. Es que puede hablar de cualquier cosa. Yo pensé que no. Yo cuando le dije, no, ese computador se puede hablar de cualquier cosa. Jamás, que estaba incluso, sí, Gabo lo decía así, que él leyó que el día que Gregorio Samsa se levantó convertido en un enorme insecto y dice que ahí descubrió el realismo mágico, que es que esto se puede hacer. A mí nadie me había dicho. A mí nadie me había avisado que uno podía hablar con los muertos, que uno puede, vea pues, pero uno todo preocupado ahí, esta gente lo puso ahí, Melo, aquí sí, hablaran así. Eso es verdad, léanse a Rulfo porque es una cosa de una magistralidad impresionante. Es increíble, yo envidio mucho a la gente que no ha leído a Rulfo, porque todavía les falta eso en la vida. Eso está bueno ese sentido. Sí. Además que, ojo, yo sé que se los pudieron haber dañado en el colegio, porque todo el colegio ponían a leer Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pero es otra cosa, cuando usted ya está grande y se lo lee despacio, tranquilito, en su casa, así, le dice a la señora, le dice al marido, voy a leer, se mete al baño y arráncale despacio a Rulfo, usted va a decir, qué cosa, qué bocato y cardinale, qué cosa tan deliciosa este señor. Porque además de todo eso, lo que acaba de decirme es importantísimo. El man en un muy poquito dice mucho. O sea, no necesito hacer lo que hizo Tolstoy o Dostoyevsky, que me estoy leyendo, no que es una vaina así, que es un ladrillo, para decir eso del suspiro. No, ese man es una nota. No, ese man es otra cosa impresionante. Pero ahí también, Dani, hay que decir una vaina. Yo creo que también a Rulfo hay que llegarle en cierta época. Yo creo que tampoco es para poner a los pelados de octavo a leer a Pedro Páramo. Eso, no, por eso digo yo, es ya usted grande, sereno, habiéndose leído otros libros. Cuando ya haya conocido los castillos y los callejones sobre todo. Sí. Cuando ya haya tenido la muerte lo suficientemente cerca y clara, que sepa que un diálogo entre los muertos es muy vital para los vivos. Qué bonito eso. Un diálogo entre los muertos es muy vital para los vivos. Vamos, va ganando esa frase. Bueno. Parce, vamos para el tercero. El tercero es santificar las fiestas. El tercero, que incluso, yo no sé, ahí comparado con Rubén Blades, este señor para mí es otro monstruo de los más grandes, y es don Mario Escobar Velázquez. Don Mario Escobar Velázquez, que es un escritor antioqueño que casi nadie conoce, que en el 77 se ganó un concurso que fue el concurso Vivencias, y sacó una novela que se llama Cuando pase el ánima sola, que para mí yo creo que es una de las novelas más grandes que se ha escrito no solo en Colombia, sino en América Latina, y que es a un señor que yo le debo mucho. Yo después me enteré que él con la plata de ese concurso montó una editorial que llamó Editoriales Tulepa, él publicase él mismo. ¿Vale? Que entonces, y él como 20, muy teso. Sí, claro. Pues por todo este trámite, incluso fue posado este trámite, las publicaciones y toda esta vuelta. Y él decidió, no, que va, yo no le voy a copiar a eso, me voy a publicar yo mismo. Y él creó esa editorial Tulé, ahí publica sus novelas, que son casi 20, y otro montón de libros. Y esas novelas casi nadie las conoce. Yo después me volví casi que un arqueólogo de la obra de él, y a duras penas tengo 8 novelas, y ya lo que acabo de publicar Sílaba, que acabo de reeditar algunas. Pero hermano, a mí todas me parecen maravillosas, él me parece genial, es un capo, pero Cuando pase el ánima sola, yo creo que es un libro, pero en serio, de los más top que uno puede leer en la vida. Es brutal, en serio. Antes de que nos cuentes, para que la gente sepa de qué se trata el libro,
Aquí en Colombia tenemos mucha gente, pues hoy en día hay como un florecimiento no sé, hay más acceso a muchas cosas y libros. Y los escritores posiblemente tienen más oportunidades ahora. Pero hay también un asunto de las élites, de quien escribe, y de quien acepta, y de quien vuelve famoso un autor, quién lo vuelve reconocido y quién no. Y Mario sufrió con este asunto. ¿Por qué? Porque hay unos escritores que están dentro de el fashion de la escritura, dentro de lo aceptado, y nosotros tenemos un montón de escritores por debajo, poetas buenísimos, que no están, como también esto es una reflexión, como el asunto de las élites del discurso, hablaría, que quién dice que se lee, quién dice que cuál es bueno y cuál es malo. No sé si vos pensás un poquito de algo, estás de acuerdo conmigo o no, ¿qué pensás de eso? Sí, no, no, claro, Dani, estoy de acuerdo, aunque de todas maneras también tengo que decir una cosa que es importante recalcar ahora. Yo creo que hasta hace muy poco realmente los únicos que escribían sí eran esas élites y eran también los únicos que, me equivoqué, no eran los únicos que escribían, los únicos que lograban publicarse, Publicar, exacto. publicarse en las grandes editoriales y tal, porque digamos que el underground siempre ha existido y aquí, por ejemplo, Luis Fernando Macías hizo una obra que se llama Ganzúa, que es muy maravillosa y también hablaba de otras cosas. Y entonces también me parece que eso de que solo alcanzaran las grandes editoriales, algunos autores de la élite también era o traía el engaño de creer que esa era la realidad que nosotros teníamos, la realidad incluso grandes autores que escribían, por ejemplo, del barrio, pero lo escribían desde donde ellos estaban situados. Y entonces realmente pues nunca había una visión real de esa. Pero creo que de un tiempo para acá, y qué vaina pues yo incluirme, pero yo creo que las grandes editoriales también están publicando otra gente que estamos haciendo gran obra y que no hacíamos parte y nunca haremos parte, yo creo, de la élite, pero sí teníamos unas historias ahí en el tintero que había que contar. Y digo, pues yo, pues porque obviamente estamos en esta charla, pero yo les recomiendo mucho a todo el mundo que lean a Luis Miguel Rivas, sobre todo lo que él haga, todo lo que él hace es, pero en especial esa novela que era Más grande el muerto, es una novela muy brutal, muy, muy brutal, sobre el Envigado también de la misma época de los 90, y además él tiene una pluma finísima y tiene un humor buenísimo y bueno, Eso te iba a decir, es un humor, es muy divertido. yo no sé, él y por A mí ejemplo me hace David reír mucho. Betancourt y Sandro Romero Rey, a mí me parece gente muy tesa porque esos manes, yo no paso 3 hojas sin reírme. Y yo digo, ¿cómo harán? Marica, ¿cómo harán? Yo intento hablar, incluso intento echarme algún tiro y tal en un libro y eso termina siendo una tragedia. Va, yo le digo Sí, una más clara, también paradójica. Yo no soy capaz de hacer humor cuando estoy escribiendo literatura. No soy capaz. O sea, bueno, yo me siento esa a sí es hacer más rara. esa sí es más rara. Yo estoy escribiendo, yo hago cuentos y cuentecitos y cosas. Algún día, pero eso no vale la pena, pues. Pero hago mis cuentecitos de ficción y escribo cositas. Y entonces yo llevo 6, 7 páginas, 8 páginas y digo, ay, que no hay ni un chiste. Yo no me sale no, tristezas y todo se vuelve una cosa difícil. En cambio, cuando estoy escribiendo para humor, digo, no, ya todo tiene que tener chiste y va. Eso me parece raro, me parece muy extraño, pero muy No, pero bacano que mencioné sí. esos otros autores antioqueños. Sí, pero a mí en serio, ellos, y ya pues hablando desde tu profesión y tal, a mí escribir humor me parece muy difícil. Pues yo porque yo me río de todo, ¿cierto? Eso es una maravilla. Pero en cambio yo creo que crear ese efecto en otro, a mí sí me parece muy difícil. Pero bueno, ahí están ustedes que lo siguen haciendo. Pero, pero aparte del humor que es muy brutal en la obra de Luis Miguel, también es una obra de una profundidad muy tesa, es una obra con un lenguaje popular muy bien trabajado y muy bien estudiado, con una musicalidad muy tesa, bueno, es tremendo libro. Era Más grande el muerto, para que lo tengan Era ahí. más grande el muerto, sí. Eso, Era Más grande el muerto. Para empezar, como empieza el libro, que tampoco les voy a hacer un spoiler, pero para que vean que a uno cuando tiene una historia muy poderosa en las manos, basta con eso.
unos pelados en un barrio empiezan a ver que los amigos empiezan a llegar con ropa muy cara, pero uno de ellos analiza la ropa como analizábamos todos en la adolescencia la ropa y pilla que tiene unos remienditos en circulito. Sí, sí, sí. Y empiezan a investigar y era que compraban esa ropa en la morgue de la ropa de los muertos y la remendaban. Uno ya con eso, ¿quién no quiere leer esa novela? Sí, 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 esos pensaste mucho, eso te iba a decir yo, porque yo no pienso todo ahora en el inicio. El inicio tiene que ser una cosa que la gente diga, yo no puedo dejar de leer esto. Pensaste mucho en el inicio para la cuadra. Pero es que la cuadra tiene ahí como otra cosa muy jodida y es que yo no pensaba, es que no sé, pasaban muchas cosas. Yo realmente la cuadra empecé a escribir, fue un cuento, porque yo le tenía mucho miedo a la novela, me parecía muy inabordable, me parecía casi como un... Además, la extensión sí, y... muy vasto y muy teso, ¿cierto? Entonces, yo no sabía cómo metérmele a eso. Y como todo el mundo que intenta escribir, creo que empecé a escribir fue cuentos. Y escribí muchos cuentos muy malos todos. Y una vez estaba intentando hacer un cuento sobre un personaje que yo tenía en la cabeza de hace muchos años, que era Cocorico. Y cuando llevaba como 4 hojas de ese cuento, dije, esto tiene carne para otras cosas. Entonces terminé ese capítulo y dije, bueno, vamos a ver si nos tiramos una novela. Y sigue el del Rebelión. Y bueno, sí. Y ya después, casi por el final, fue que escribí el primero, el de la cuadra. Entonces, ahí sí, digamos que ahí sí ya pensé un poco más como hablar de cuál era la historia que seguía. Pero también me pasó una cosa muy tesa, me abordó el principio así casi que como si me lo hubieran dictado, ¿cierto? Particular historia esta que paso a relatar, en donde todos los que aparecen están muertos, irremediablemente muertos, salvo yo que he sido conservado en alcohol para contarla, pum. Ese párrafo me sale así, tan, como si me lo hubieran dictado. Y me ha pasado 2 o 3 veces en 2 o 3 novelas que he escrito, que el principio, ¡pa!, se me aparece de una. Pero si te apareces porque, para la gente que no sabe, eso no se aparece así. Eso es que este man va pensando y se va apasionando con las cosas y va pensando en ti, y entonces está en el baño y está por allá y va caminando. Sí. ¿Cómo le doy la vuelta a esta? Así pienso yo un chiste, ¿cómo le doy la vuelta a este chiste? ¿Cómo hago esto? Y ¡pum! Ese tiene que aparecer. Ah, sí, no, es que eso de la inspiración, eso es pura, iba a decir una vaina, no, eso es pura bobada. Cierto, eso no, la inspiración no existe, uno lo que hace es camellar mucho. Y mientras está trabajando, a veces le surgen ideas así que quedan muy redondas, ¿cierto? Es muy bacano, incluso yo hablaba hace poco con Gambetta, un pana mío, el de Alcolíricos, y es muy teso, a veces uno le da vueltas y vueltas y vueltas a una letra hasta que le queda y otras veces sale redonda, pero eso no quiere decir que sea una inspiración, eso es que usted tiene todo el tiempo en la cabeza maquinándole a eso, ¿cierto? Exacto. Un saludo para todos los de Alcolíricos, también son de Aranjuez. Creativos es un grupo que va para arriba cada vez que se más, además que ellos como personas son unos bacanes, hermano. Son unos bacanes, escúchenlos. No, escuchen los que es tal vez la mejor música que se está haciendo hoy en día, no solo en Colombia, sino en América Latina. Son de una inteligencia y de un poder, el mensaje que ellos tienen, que es brutal. En eso estamos de acuerdo. Tenemos que pensar primero en el discurso de lo que queremos decir, las cosas que queremos decir. El humor, el libro es una herramienta. Primero, para mí es el discurso. Yo qué quiero decir, yo qué quiero contar. Por eso, para mí, esas cosas con todo respeto, yo respeto mucho pero que Gina Calderón y que La Liendra y que todas esas vainas, eso no es, eso es otra cosa por plata. Que en la que yo no estoy de acuerdo, sí, pero respeto mucho, eso es otra cosa por plata. Sí, claro, y cada quien pues se presta para lo que sea. Lo que pasa es que sí, yo creo que hay 2 manes a los que les aplica esto, uno es Rubén Blades y otro es Gambetta, que lo que dicen, piensan, hacen y sienten es la misma vaina. A mí esa coherencia siempre me ha parecido fundamental a la hora de usted enfrentar un discurso, por eso es tan importante el discurso que estos manes tienen.
realmente. Así es, parcero. Porque tiene una coherencia brutal con lo que es su vida y con lo que es, incluso hasta su vida pública también. Tenemos tres, vamos con, pues hemos mencionado varios autores y todo. A la gente que nos, Monsiváis, que lo mencionó ahorita, Gilbert, es también un escritor mexicano que tuvo la poca fortuna de no ser tan famoso como muchos y de morir preciso el día que murió Saramago. Entonces quedó ocultado, ese man quedó oculto, perdón, es que ocultado, quedó oculto por allá, que nadie lo mencionaba porque Saramago era el boom. Los dos murieron el mismo día. Llevamos No nacimos para semilla, Pedro Páramo, Cuando pase la anima sola. Vamos con el cuarto. Pues a ver, lo que pasa es que ya ahí sí son muchos. Vea, yo quiero hacer claridad en dos cosas. Hay un man que incluso sin ser escritor exactamente, para mí sí fue más fundamental que cualquier otro, que Rubén Blades. Yo en las letras de Rubén Blades encontré como la forma de contar lo que yo quería contar. Yo quería siempre, si iba a escribir cualquier cosa, que tuvieran un tono así parecido. Cuando yo escuché, que eso me pasó mucho antes de llegar a los libros, pero cuando yo llegué y escuché el Maestra Vida, que la gente cree que es una sola canción y son dos trabajos, No, que es toda la historia de una familia, desde el abuelo, el padre y el hijo, y cómo se mueren, y que son dos trabajos completos desde cuando los abuelos se conocen, se casan, hacen la fiesta de matrimonio, nace el primer hijo, que es el nacimiento de Ramiro. Después a Ramiro lo encanan, y bueno, el velorio, el entierro, y ya hice Maestra Vida, que es con el que cierra. Ay, que a mí eso me voló la cabeza también. Es decir, a mí 100 años de soledad, por ejemplo, me voló la cabeza, claro que sí, pero ya me había volado la cabeza Rubén Blades. Para mí ese trabajo es el 100 años de soledad del barrio. Y después, ya que me metí duro en forma con la obra de Rubén Blades, entendí que el man lo que hizo fue muy literario. El man se inventó una sociedad realmente, que es, claro. Sí, que es la República Independiente de Hispania, en donde hay una ciudad que es Alcipuedes, en donde están todos los personajes, desde Pedro Navaja hasta Madame Calaluque la Bruja, Adán García y todos. Incluso hay una continuación del Maestra Vida, que es Canciones del Solar de los Aburridos, donde está Ligia Elena y un poco más. Entonces el man hizo un mundo teso, reteso y literario 100%. Y eso a mí también me influenció, pero de una manera incluso más que cualquier otra. ¿Cierto? Sí. Que cualquier otra forma de escritura de los grandes escritores que conocí después. Si le dieron el Nobel a Bob Dylan, si se lo debieran dar a un español o a otro compositor, sería a Rubén Blades, por eso mismo que acabas de decir. Si uno lee Pedro Navaja, es un cuento, o sea, es un cuento, está estructurado como un cuento, tiene el inicio, la forma, el final, las estructuras, un cuento. Este señor es un maestro para manejar las letras. Hay para mí, además de Maestra Vida, la canción de Maestra Vida, que es sinfónica y tiene musicalmente otras cosas también muy brillantes. Hay una canción que quiere pararle bolas, la que yo recomiendo de Rubén Blades, que casi no la conoce mucha gente, se llama Como Nosotros. Eso es un temazo. Eso es un temazo. No, eso le narra a usted exactamente, le narra a usted la vida de uno de barrio toda, hasta que, o sea, todas las etapas. Y el man, con una precisión que vos decías ahorita de Rulfo, ese man tiene una precisión para pasar de una edad a otra. Y nos tratamos aún de tú y no de usted. Nos amarramos, es una vaina impresionante como nosotros. Y eso, por ejemplo, volviendo a Rulfo, es muy teso, porque Rulfo pone eso en una novela. Porque esa economía tan tesa, yo sí la encuentro mucho en algunas canciones, que con un aforismo, con un epigrama, en una sola frase definen todo, ¿cierto? Gambetta, por ejemplo, tiene unas, en Laura Ronda dice una, Gomelos queriendo ser neas, qué ironía, yo queriendo una casa como la tuya y tú una vida como la mía. Que eso ahí ya, eso es una novela sola, esa frase. Y Rubén Blades también tiene una que a mí me impresiona, que dice: mi madre no descansó y trabajó hasta preñada, por eso donde ella fuera yo adentro la acompañaba, y mi abuelito decía, y así nos tocó la baraja, en la casa de los pobres hasta que el feto trabaje. Sí, no, hermano, ya eso es otra cosa. Eso sí Eso es otro cuento. Por eso, la gente que no sabe todo el mundo lo sabe, que mi canción favorita se llama El Cantante.
porque es hecha por los tres más tesos, a mi modo de ver. O sea, no tenía cómo salir mal. No tenía cómo Sí, salir no, no mal. había La forma. escribió Rubén Blades, los arreglos la produjo Willy Colón y la canta Héctor Lavoe. No tiene por dónde salir mal la canción. O sea, está Y buena por además toda parte. y la canta Héctor en el momento justo en que la tenía que cantar. Está, Cuando estaba exactamente. pasando en una época donde puta, esa letra es perfecta para él. Eso es clave y me gusta porque eso es el primer invitado acá que menciona, combina la música con la literatura como influencia que a mí me parece clave. Hermano, nosotros somos música, la música y sobre todo la música salsa en el barrio, para mí es la música latinoamericana que más identifica el barrio, que mientras el Claro. mundo anglo gritaba viva el rock, en los barrios latinos se gritaba viva la salsa. Y eso ha sido bien, bien importante. Mira, mira, es que ya te muestro, si lo ves Ah, ahí, y ese es. ese es Héctor Pero no Lavoe. alcanzo. Ese es Héctor, ah, bueno. Ay, Ay, sí, dalo claro, ahí, claro. Es ese es chévere ser Héctor. grande, pero es más grande Más ser grande, chévere. ser chévere, ya, ya, ¿qué más vas a decir vos ahí? Héctor, no, no, Héctor es la voz, Héctor es el... Entonces, este man maneja este asunto y uno a veces quisiera escribir con esa contundencia como escriben ellos. Entonces, me parece muy bacano que hayas dicho el cuarto, Rubén Blades. Y vamos, parce, con Sí. el último, con el quinto, Pero es que ahí hay tres que se disputan ese que top están 5. pegándose duro, que están dando Sí, duro, dando de sí, los fiestazos. Ernesto Sábato, Dostoyevsky y Eduardo Galeano. Para mí los tres también fueron muy tesos, ¿cierto? Para mí, Ernesto Sábato, en la universidad, cuando yo leí sobre héroes y tumbas, también fue una revelación, es decir, es una cosa, además, pues, imagínate uno ahí como en esa transición de la adolescencia, entonces ese personaje de Martín, que es un Sí, adolescente con todas las cosas que le van pasando, y yo ya había leído El túnel, donde Juan Pablo Castel también tiene los problemas de ese amor, de ese amor tan tóxico y tan dañino, y ya este Martín es como otro personaje parecido al Castel, pero más reposado, y ese personaje Fernando Vidal Olmos, que es el tercer capítulo que se llama El informe sobre ciegos, que es una cosa tenebrosísima, donde él se imagina que los ciegos son una secta secreta que domina el mundo, que es una cosa que uno dice, ¿de marica, dónde le ocurrió eso? Ese es el... eso, tan teso, tan reteso. Entonces, pues bueno, a mí eso me enloqueció y también me enloqueció mucho después cuando yo estaba más grandecito que leí la tercera novela de él, que es Abadón el Exterminador, en donde otra cosa que me pareció muy tesa, que yo algún día creo que me va a pasar, es que en Abadón el Exterminador los personajes de Sobrehéroes y Tumbas y del túnel se le aparecen y le reclaman y le dicen, venga, ¿usted por qué escribe esa mierda? ¿Con qué derecho hace? Marica, eso es muy teso. Entonces, a No, mí, si a vos se te aparece Cocorico, qué peligro. no, no, todos, todos, eso sí, eso es, yo no sé, uno carga un fardo de fantasmas muy poderosos que a veces le hablan mucho al oído, pero a veces también lo confunden. Eso es muy loco. Escribir de todas maneras, vos a veces es una suerte de Sí, esquizofrenia, ¿cierto? de Escribir acuerdo. con un montón de fantasmas ahí rondándole a uno la cabeza. Bueno, Dostoyevsky Eh, también fue muy importante para mí. Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov son muy tesos porque yo son estoy con una... esa. Estoy en este momento leyendo Los Hermanos Karamazov. Lo turno Uh, con libros como el tuyo para poderme salir un poquito. Entonces leí la primera parte como hasta la página 400, me leí el tuyo, después seguí a la página 800, ya estoy leyéndome La Luz Difícil y vuelvo otra vez al cierre porque es un libro de 1200 páginas. no, pero no solo es eso, me parece una maravilla vos que decís que descansar de Dostoyevsky con el mío. Ay, qué descanso, qué terapia a lo bien. No, no, no. Lo que hablo es de la temática, porque es que Dostoyevsky es un tipo Sí, que va ahondando y ahonda en el alma humana y que explica. A ver, para la gente que de eso es. pronto. Es que en la literatura no es historia solamente, es una cosa que va más allá.
Entonces este man uno lo podría decir, ¿de qué trata el libro? Ah, pues de un man que mata al papá, pero este man se gasta mil páginas para decir que un man mata al papá. Yo voy en la 800, en la 700 y no lo ha matado. Pero entonces sigue siendo encarretador, porque es que la literatura es una cosa que va más allá. No, pues yo no sé, incluso ahí cuando vos lo mencionaste, yo creo que la literatura es la posibilidad suprema comparada con la historia. La historia tiene un montón de cortapisas, todas ellas asociadas a que tiene que demostrar. En cambio, la literatura basta con que muestre. Y eso pasa también con los trabajos científicos y con los periodísticos y tal, que están muy apegados a la demostración. Yo, por ejemplo, creo que he aprendido más del alma humana leyendo a Dostoyevsky que a Freud, ¿cierto? O a Skinner. Porque pues uno en la literatura tiene esa posibilidad y esa libertad de endilgarle a los personajes cosas que uno sabe o que uno ha trabajado mucho adentro de uno mismo y se lo pone a un personaje y ya, y con eso basta. De acuerdo. Sí, eso es muy, muy teso. Y para no dejar pasar esto también, Eduardo Galeano, cuando yo leí Las Venas Abiertas de América Latina, que me parece un libro obligatorio, necesario, urgente. Es escrito en el 74, pero eso parece que lo hubiera escrito pasado mañana. Yo creo que eso también, eso me ayudó mucho a mí a entenderme como latinoamericano, a entenderme como colombiano, a entenderme como habitante de Medellín, de Aranjuez, y como, digamos, como parte de la mayoría que siempre hemos sido despreciados por esa minoría que gobierna. Entonces, él ahí tiene una cosa muy tesa que a mí me pareció y que también me voló la cabeza cuando dice que en Latinoamérica estamos acostumbrados a perder. Y ahí sí, yo junto eso siempre con la frase de Rubén Blades de la voluntad infinita del que siempre ha sido un perdedor. Yo creo que eso es lo único que va a salvar a América Latina, la voluntad de los perdedores que son. Eso es verdad, por eso no sabemos ganar, por eso cuando ganamos tumbamos todo y casas, y porque estamos acostumbrados a la pérdida. Las Venas Abiertas de América Latina es un libro necesario para todos, es una compilación, no es una novela, es una compilación histórica de muchas cosas, unas ficticias que después, por ejemplo, lo que hablaba ahorita Hilmer, el man le dicen, pero esto no, estas cosas de economía sí funcionaron, no, pues que es para el libro, es que yo estoy escribiendo un libro. Sí. Sin embargo, habla de todo lo que hicieron con los indígenas, todo el tratado español que vinieron fue como Talía arrasando, no preguntando nada, no arrasando, y se llevaban oro y oro y oro, y este man hace todo un trabajo muy bonito, necesario, que debería leer todo el mundo, no en clave de izquierdas o derechas, debería leerlo todo el mundo en clave de latinoamericano, en clave de colombiano, de peruano, ecuatoriano, mexicano, boliviano, argentino, todos, si ustedes se ponen a analizar la historia, nosotros latinoamericana, nos parecemos en muchas cosas, nos diferenciaban 2 o 3 pendejadas, pues nos parecemos en que estamos acostumbrados a perder. Y sobre todo eso te iba a decir, en qué nos parecemos, en qué hemos estado abajo, en qué somos los de abajo, en que incluso en el mapa nos han puesto siempre abajo. Y valga este término, en lo negros que somos, ¿cierto? Yo me acuerdo y siempre te digo esto, una cosa muy tesa. Jerry Lord Morton, antes de que el jazz se llamara jazz, cuando se llamaba ragtime, el man, una vez le preguntaron, venga, usted que fue un músico de esos del 20, y si es duro para hoy en día ser un músico en los 60, ¿cómo era ser en el 20? Un músico negro, y decía, no, es que yo nunca fui negro cuando era pobre, ya después nunca más, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cierto? Eso. Muy teso. Y eso es lo que somos nosotros y en lo que nos emparentamos desde el Río Grande hasta la Patagonia, en que nos volvieron los negros de toda la sociedad. Nosotros ahora, incluso pillando esa porquería que pasó antier en Estados Unidos, cuando un man le da 7 balazos a un muchacho negro porque le dio la gana, que es una jodidez. Digamos que allá está enfocado porque ellos han tenido su historia con los afroamericanos y tal, pero digamos que aquí lo que nos emparenta a nosotros más con un negro, con un indio, con una dama, con toda la gente que ha sido despreciada, es que a todos nos negriaron, a todos nos pusieron en ese sistema de valores, en lo último, esa élite pequeñita que ha sido la que ha dominado el mundo siempre. Entonces, por eso incluso es fundamental, porque nos ayuda a entendernos en nuestra negritud. Digamos. Exactamente. Incluso, o sea, es que imagínense esto,
Más de 12 millones de personas fueron traídas desde África. Imagínese esto, usted que lo cogieron, lo metieron en un barco y eche para allá, para su tierra donde usted no tiene ni idea para dónde va a ser maltratado. Eso, dele gracias a Dios hoy, porque lo que hoy es un privilegio, ayer costó muertes. Porque el ser humano es muy bruto, el ser humano es exageradamente bruto, es un animal, es una bestia. O sea, se matan entre ellos conscientemente. El perro pelea con otro perro inconscientemente por el instinto, porque usted lo motiva y tal. Pero el ser humano es el único que acaba con el mismo ser humano conscientemente, sabiendo que está acabando con el mismo ser humano. Es una brutalidad muy grande. O sea, yo no me lo entiendo. No, O sea, yo no, sí, como pues, dice un amigo, no concibo. primero eso, pero es más grave todavía, que no solo acaban, sino que acaban los pobres con los pobres, para que les sirva esas muertes a los que están arriba siempre. Eso sí es grave. Esta sociedad donde el rico manda al pobre a que se mate con el pobre por las migajas que le deja es una sociedad muy complicada. Entonces todo eso lo sabemos, pues nos gusta este man y a mí, pues yo digo este man porque por lo que estoy hablando con él sé que estamos de acuerdo y es que en la literatura aprendemos eso, aprendemos a conocer al otro, aprendemos a entender al otro, Yo siento que los libros es la forma más divertida, amena y profunda de entender el alma humana, porque la pregunta general pues, que yo como persona tengo, no sé si Gilbert también la tiene, el ser humano ¿por qué hace lo que hace? Esa es como mi pregunta filosófica de la vida, el ser humano ¿por qué hace lo que hace? Entonces me dedico a leer de esta gente. Hermano, quiero agradecerte por estar acá, hombre, por tus palabras, por tu sabiduría, por tus libros, por tus letras, por tu barrio, por tu salsa, por Aranjuez, por todo eso, parce, muchas gracias. Hombre, se nos acabó, yo estaba muy amañado, pero bueno. Sí, claro, yo iba veando porque en cualquier momento dije 5, 4, 3 y me ha tocado cortar, pero nos quedaríamos hablando muchos y nos debemos, ¿sabes qué? Cuando esto acabe, voy a Aranjuez, nos tomamos algo y escuchamos salsita. Hermano, mi casa siempre a la orden, por aquí viene, parchamos. Y muy bacano y que nos conozcamos en vivo, hombre, que es que esto así de todas maneras es un toque. No, exacto. Lo haremos. Hermano, muchas gracias. Gilmer Mesa. Un gustazo, hermano, qué bacano hablar con vos. Chao. La buena siempre para vos, para todos los que están ahí conectados, la buena siempre. Chao. Chao a todos. Recuerden comprar la cuadra. Compren la cuadra. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.